jueves 24 de octubre de 1929, el arquitecto William Van Allen estaba a punto de completar la instalación de la aguja de acero de 56 metros del rascacielos que por 11 meses sería el rascacielos más alto del mundo en Nueva York. Era el del edificio Chrysler Building, pero el hito fue opacado por otro evento en otro punto de Nueva York. El miércoles 23 de octubre de 1929, al cierre de las operaciones, los corredores de bolsa, en represalia contra los clientes que no cubrían los préstamos de margen, comenzaron a vender masivamente y a cualquier precio las acciones de Chrysler y General Motors, iniciando el pánico. En la última hora se desploman todos los precios y se vende la asombrosa cantidad de 2,5 millones de acciones. El 24 de octubre continúan las ventas y ese día es conocido como el Jueves Negro. A partir de ese día se desata una serie de eventos que inicia 10 años de recesión en el mundo. En 1935 la Comisión Pecora pone al desnudo la corrupción del régimen liberal y se asienta las bases de los conflictos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial en 1939. Ese 24 de octubre, 10.000 personas estaban frente a la Bolsa de Nueva York, sobre Wall Street, desde Broadway hasta el East River. Ninguno de ellos era consciente de lo que estaba por suceder y de su dimensión. Para entender lo que pasó en esta semana de locura, hay que ver el contexto y su historia. Deberemos remontarnos a 10 años atrás para entender las causas y los fundamentos del globo financiero que cambiaría el mundo, hasta la llegada del ya desaparecido neoliberalismo. Muchas veces se buscan explicaciones en la historia e incluso en el mundo clásico, ejemplos y semejanzas con nuestras problemáticas, y se fuerzan similitudes para justificar las actuales teorías, pero se elude el análisis más lógico, el crash del 29, donde se desploman los fundamentos del libre mercado y, como diría Rockefeller, el que trabaja todo el día no tiene tiempo para ganar dinero, porque la lógica del empleo tradicional limita el potencial de la riqueza, por lo que es necesario invertir en construir sistemas y activos que generen riquezas por sí mismos. La definición original de lo que hoy llamamos bicicleta financiera. Esta nueva ideología aparece con fuerza en 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial. Las economías de Europa continental estaban destruidas.
la economía del Reino Unido agotada y todas endeudadas. El hecho que en Estados Unidos no se desarrollara la guerra en su territorio y fuera el principal acreedor, le dejó a su industria aceitada el camino libre de competidores. El camino está libre de competidores. El optimismo se respiraba en el ambiente. La producción estaba en óptimo estado para saciar las demandas del consumo y las nuevas tecnologías precisaban un sistema financiero acorde con los nuevos tiempos. Durante la Primera Guerra Mundial se emitieron los bonos Liberty. Fueron bonos de guerra emitidos en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial para financiar el esfuerzo bélico. Su compra era considerada un acto de patriotismo. Recaudaron más de 17.000 millones de dólares a través de 4 campañas principales y una campaña posterior de bonos de la victoria. Estos bonos permitieron a los ciudadanos no militares contribuir financieramente a la guerra y se convirtieron en un símbolo del deber cívico. ¿Cómo funcionaban los bonos Liberty para el financiamiento bélico? Se usaron para cubrir los costos del esfuerzo de guerra, incluyendo armamento, suministros médicos y vehículos, según la Ley de Préstamos de la Libertad de 1917. Se promovían con campañas masivas a través de carteles, música y de celebridades como Charles Chaplin, haciendo que su compra fuera un deber cívico. Los compradores recibían intereses sobre su inversión inicial al final de la guerra o al vencimiento del bono. Por ejemplo, se podía pagar 18,75 por un bono en 1917 para recibir $25 más tarde. Hubo diferentes emisiones, como los bonos de la serie A, B, C y D emitidos en 1917 y 1918 para financiar el esfuerzo bélico y los costos de desmovilización. Al final de la guerra, unos 20 millones de personas habían comprado bonos, lo que representaba una participación masiva de la población. Los bancos a menudo adelantaban dinero para comprar bonos, allanando el camino para los préstamos de margen, que tuvieron un papel crucial en el auge del mercado de valores en la década de 1920. Estos bonos no solo financiaron el esfuerzo estadounidense, sino también ayudaron a financiar los gastos de los aliados. Después del armisticio, se lanzó una quinta y última campaña de bonos de guerra llamada Préstamos de la Libertad de la Victoria. Esto caló a fondo en los criterios financieros de los ciudadanos estadounidenses. Las personas comunes encontraron un sistema en donde se hacía más dinero y los bancos prestaban dinero para comprar bonos Liberty que daban más dinero. Esto fue la confirmación de la teoría de Rockefeller. El bono Liberty dejó su marca. La gente común encontró el lado amable de la inversión. Cada 6 meses le pagaban intereses y los bonos eran transferibles y también servían como dinero, por ejemplo, para comprar en el almacén. Por otra parte, la industria y el sistema financiero vieron otro negocio: el préstamo para el consumo. Si prestar para la compra de bonos del gobierno funcionó, ¿por qué no aplicar el concepto hacia otros mercados? Las nuevas tecnologías dieron a luz nuevos productos. En Estados Unidos comenzó a electrificar a las grandes ciudades y pequeñas, y todas estaban conectadas a la red, y con eso la estabilidad en el servicio. Esto dio espacio para distintos productos y servicios, entre ellos los electrodomésticos, que a la fecha eran inaccesibles para el gran público, pero con el crédito al consumo se iniciaba lo que conocemos como consumo de masas.
Con la idea de compre ahora y pague en cuotas, comienza una etapa inédita en la historia económica de la humanidad. Esta etapa sociocultural también modificó la relación de la mujer en la sociedad, pero se debe dejar en claro, se habla de mujeres blancas. La década de los 20 estuvo definida por un nuevo ideal femenino de mayor libertad e independencia personal. El surgimiento de las flappers simbolizó esta rebelión. Eran mujeres jóvenes que adoptaron un estilo de vida más atrevido. Fumaban en público, bebían alcohol, a pesar de la prohibición, usaban maquillaje, bailaban de forma provocativa como el Charleston, vestían faldas más cortas, por encima de las rodillas, y abordaban abiertamente temas antes tabúes, incluyendo la sexualidad. La difusión de electrodomésticos y la posibilidad de comprar ropa prefabricada redujeron la carga del trabajo doméstico, liberando tiempo para las actividades de ocio, deportes y vida social. La participación de la mujer en la fuerza laboral continuó creciendo, aunque se mantuvo concentrada en ciertos sectores y con menor remuneración. A las obreras de mediados y fines del siglo XIX y principios del siglo XX se sumaron muchas más mujeres, especialmente las jóvenes y solteras, que encontraron empleo en oficinas como secretarias, mecanógrafas o telefonistas, en tiendas como vendedoras o en el sector de servicios como salud y educación. La inserción se daba en puestos de baja remuneración y poco cualificados, donde la mano de obra femenina se consideraba barata y dispensable. En resumen, la década de 1920 representó una ruptura significativa con el rol tradicional de la mujer, otorgándole derechos políticos fundamentales y una libertad social sin precedentes, aunque las desigualdades raciales y laborales persistieron. 19ª enmienda a la Constitución, en agosto de 1920, que garantizó el derecho de voto a las mujeres. Esto fue la culminación de décadas de lucha del movimiento sufragista. Si bien este logro fue universalmente importante, su aplicación fue desigual. Las mujeres blancas se beneficiaron de inmediato, pero millones de mujeres no blancas, afroamericanas, latinas y asiático-americanas enfrentaron barreras continuas y tuvieron que esperar varias décadas para ejercer plenamente este derecho debido a las leyes y prácticas discriminatorias, el Jim Crow. Aunque el impacto esperado en el voto no fue tan inmediato ni unificado, la mujer comenzó a ocupar algunos cargos públicos importantes, incluyendo el Congreso, señalando una creciente presencia en la vida política. ¿El negocio rompió los viejos paradigmas que excluían a la mujer? Sí, pero en parte. Básicamente a la mujer se la vio como una masa importante de consumidoras. Si bien ya aparecieran las primeras camadas de mujeres universitarias, por ejemplo, la sociedad de corretaje no le permitía su incorporación. De hecho, hubo que esperar a 1967 para que se incorporara la primera corredora en la bolsa de Nueva York, Muriel Silver. Lo que importaba era su dinero. La prosperidad de los felices años 20 se abrió a mujeres blancas de clase media y alta.
como inversoras, y si bien no podían ser agentes, la mujer empezó a tener otro lugar en la sociedad. La última radio, la nueva heladera, la mejor plancha, el último modelo de General Motors, Ford y Chrysler, la moda, etc. Eran la nueva ideología sustentada en el viva el presente, compre ahora y pague en cuotas. Dado estos tres elementos, el préstamo, consumo de masas y un público inversor confiado, no tardó mucho tiempo para una nueva gran idea, que esta vez vendría de los banqueros de Wall Street. Charles Mitchell, presidente de National City Bank, vio una gran oportunidad de negocios. La Bolsa de Valores de Nueva York, fundada en 1792, era un espacio donde la élite comercial y banqueros hacían negocios entre ellos. No existía ningún tipo de regulación y quizás estaba bien en ese círculo donde todos se conocían y sabían lo que hacían. Nada daba lugar para que el Estado interviniera, pero esto cambió en la década de 1920. Ya en 1907 existía una crisis financiera con consecuencias importantes en lo que se conoció como el pánico de los banqueros, con retiros masivos de fondos, asustado por la repentina quiebra de Knickerbocker Trust Company. Esta crisis comenzó con el intento fallido de manipulación de las acciones de United Cooper Company, con dinero prestado que desapareció y que puso en duda la liquidez del sistema bancario. Pero por otro lado, el capitalismo liberal vio confirmada su teoría de que el mercado encuentra solo las soluciones. Y en parte fue así. Si bien no pudieron controlar los efectos posteriores de la crisis, sí evitaron la bancarrota generalizada. El financista Jean-Pierre Von Morgan asumió un rol fundamental y organizó y dirigió los esfuerzos de rescate privado, inyectando dinero propio y convenciendo a otros banqueros a imitarlo. Resolvieron la crisis y también se convencieron que ellos, los banqueros, podían resolver estas cuestiones ellos mismos sin intervención del Estado. Otros pensaban distinto y se impusieron. En 1913 se funda la Reserva Federal, la Fed, para actuar como prestamista de última instancia y gestionar la política monetaria. Pero las teorías de los partidarios de la regulación no tenían en la práctica confirmación y por el otro lado los defensores del libre mercado sí. Con el tiempo el criterio del libre mercado se impuso hasta 1929, donde se dieron cuenta que el tamaño sí importa. Charles Edwin Mitchell observó que los bonos Liberty habían creado un público inversor confiado al que se le podía vender sus productos, bonos corporativos y acciones, y presentarlos tan confiables como los bonos del Estado durante la Primera Guerra Mundial. Mitchell fue un pionero en la promoción de bonos corporativos y acciones entre el público en general. Utilizando una gran campaña publicitaria, abrió agencias de corretaje por todo el país para facilitar la compra-venta de acciones a todo público, especialmente al inexperto, creando un mercado alcista que se aprovechó de la especulación con dinero prestado. Su compañía, el National City Bank, se transformó en una suerte de supermercado financiero.
y promovió la idea que las acciones eran inversiones seguras y de bajo riesgo, como los bonos Liberty, impulsando la euforia y la especulación. Las nuevas tecnologías en comunicaciones hicieron su aporte. Los receptores telegráficos daban las cotizaciones de la bolsa en pocos minutos. Estos receptores estaban en todas partes: casinos, salones de belleza, transatlánticos y en los lugares más inverosímiles, lo que daba a pensar al gran público que tenía control sobre sus inversiones. Nadie quería quedar afuera de este gran negocio. Los corredores de bolsa también financiaban hasta un 75% del precio e incluso los bancos regionales prestaban dinero para la compra de acciones y bonos. Las cartas estaban echadas. A finales de la década del 20, crece el crédito para especular en la bolsa. De hecho, el 40% del dinero prestado en Estados Unidos se dirigía a la especulación. En esos tiempos no existían reglas de hasta cuánto se podía pedir prestado. Todos se subieron a la creencia de un mercado siempre alcista. Al juego de la bolsa se suma un público inexperto, carne fresca para los lobos de Wall Street. La bolsa de valores no se modificó en nada a pesar de su expansión. No existía regulación ni supervisión estatal alguna. Nadie vio o no quiso ver que el mercado se había modificado sustancialmente. Andrew Mellon ocupó el cargo de secretario del Tesoro. Fue nombrado por el presidente Harding y continuó sirviendo bajo Coolidge y Hoover. Todo el globo financiero se creó bajo su mirada, pero sostenía que el mercado no se equivoca y se arregla solo. Las revistas y diarios realzaban historias de fortunas que se formaban de la noche a la mañana, sobre la ilusión de un mercado siempre alcista. Entre los personajes destacados por las publicaciones aparecen figuras como la de Joseph Patrick Kennedy, Joe, padre del quien en 1961 fuera el presidente de Estados Unidos. Era la nueva generación, a los que todos querían emular. Joven, audaz, imaginativo, era el estereotipo al que todos inspiraban. Pero la realidad era otra. Joe Kennedy, con otros inversores, compraban una acción metódicamente para que aumente su valor. Cuando el público general se subía a esta compra, estos vendían, tiraban de la alfombra, quedándose con las ganancias y dejando a los inexpertos con las pérdidas. Hay que entender que en esa época este tipo de maniobra no era ilegal. De hecho, existían bancos que tenían lista de inversores privilegiados que, sin participar de lleno en la bolsa de valores, administraban sus cuentas con una serie de acciones y bonos sobre los carriles de la información privilegiada. En estas maniobras se destacan uno de los banqueros más importantes del distrito financiero, Thomas William Lamont, principal accionista y presidente del JP Morgan, cuyas oficinas se encontraban en la vereda de enfrente a la bolsa de valores. Lamont no involucró directamente en la bolsa de Nueva York al JP Morgan, pero sí tenía un gran control.
Sus contactos políticos lo colocó como el principal personaje, con gran influencia en la política económica de Estados Unidos. Lograba alejar los controles del Estado en la bolsa de valores, donde tenía al corredor de bolsa del JP Morgan como presidente, a Richard Whitney. Influencia en el gobierno, control de la bolsa e información privilegiada. Sin duda, el que quería hacer dinero tenía que hablar con Lamont. Si bien todas las culpas del crash del 29 se le adjudicaba al presidente Herbert Clark Hoover, en realidad el globo financiero se arma sobre el gobierno de su antecesor, el presidente John Calvin Coolidge, que la Comisión Pecora en 1935 establece que era parte de las listas de Lamont, cuestión no percibida por el secretario del Tesoro Mellon. Montado en la bonanza económica, el Partido Republicano continúa en el poder. El 4 de marzo de 1929 asume como presidente Herbert Hoover. Los rumores de expertos sobre que algo andaba mal en la bolsa de valores estaba ganando espacio. Según los colaboradores de Hoover, conocían la preocupación de este sobre la especulación desenfrenada, pero todos coincidieron de que Hoover no tenía el valor para enfrentar el tema. Entre los que sí tuvieron el valor para hacer pública su preocupación estaba el banquero Paul Morris Wilbur, presidente del Banco de Manhattan e ideólogo e impulsor de la Reserva Federal. Él hizo público en marzo del 29 su preocupación por la falta de controles en la bolsa de valores. Advirtió públicamente sobre la especulación excesiva en la bolsa y la necesidad de más regulación. Incluso mencionó la palabra depresión. Su preocupación se basaba en la crisis de 1907 que inspiró la creación del sistema de la Reserva Federal, del que él era miembro fundador. Wilbur abogaba por una estabilidad del sistema financiero y creía que la especulación era perjudicial para la economía a largo plazo. Para el público en general, la economía estaba de maravillas, y a pesar de su prestigio fue ridiculizado por los especuladores, fue visto como un aguafiestas y se lo estigmatizó por su afiliación al Partido Demócrata. Pero no fue la única alerta. Joe Kennedy, en el verano de 1929, vende todo y se retira de la bolsa. Hoover, preocupado, le pide su opinión a su amigo, Thomas Lamont. El 18 de octubre de 1929, en un informe tranquilizador, remata con la recordada frase: el futuro parece brillante. 5 días después, la bolsa entró en crisis. Lo aprendido en 1907, las nuevas tecnologías, todo aquello en lo que se confiaba en los buenos tiempos, resultó obsoleto, creó pánico y potenció la crisis. La jornada del 23 de octubre marchaba como siempre, pero en la última hora, algunos corredores de bolsa empiezan a vender a cualquier precio para recuperar sumas prestadas las acciones de las automotrices y produjo una venta masiva. Esta acción creó pánico. En una hora terminaron vendiendo 2,5 millones de acciones. Al día siguiente continúan las intenciones de venta. Empieza el crash. Durante la jornada del 24, con ventas masivas,
y falta de compradores, las acciones empiezan a derrumbar en caída libre. A un tercio del valor del día anterior, los corredores se ofrecían entre sí acciones inútilmente. La voz había corrido y de a poco miles de personas se agrupaban frente a la bolsa, buscando información. Las crónicas de la época no hablaban de nerviosismo, describió perplejidad. La vieja escuela liberal empieza a mover. Se organiza una reunión frente a la bolsa en la sede del JP Morgan. Lamont convoca a sus oficinas a un grupo de los más destacados banqueros, entre ellos Charles Mitchell y Richard Wilder. Lamont se puso al frente, de la misma forma que lo hizo John Morgan en 1907. La intención era ir a comprar acciones de firmas estratégicas muy por encima de su valor, esperando restablecer la confianza en la economía. Crearon un fondo de $250 millones. Richard Wiener, al mediodía, regresa a la bolsa y con la idea de inyectar liquidez se dirige al mostrador de US Steel y compra 25.000 acciones a un precio superior al que se estaba vendiendo. E hizo lo mismo con otras acciones. También hizo su aporte otros de los titanes de la finanza como Rockefeller, con la misma actitud. Al cierre del 24 empieza a tranquilizarse la bolsa y cambia la tendencia. Incluso el viernes y el sábado transcurre con tranquilidad. Pensaron que todo había pasado, como en 1907. Pero estaban equivocados. La bolsa de valores ya no era como antaño, donde participaban una pequeña élite. La tecnología, que fue la aliada fundamental en el crecimiento de la bolsa, colapsó. Fueron tantas las operaciones de esa jornada que los operadores no daban abasto para informar el cierre de las cuentas, cosa que nadie tuvo en cuenta. Las novedades iban entregándose con lentitud y no servían. Los teléfonos, que en esa época tenían operador, estaban colapsadas ante las miles de consultas. El pánico que envolvió la bolsa el jueves se extendió por todo el país con velocidad, pero con retardo la recuperación. Se resuelve con el aporte de banqueros del distrito financiero el pánico en el piso de la bolsa, pero no se percibió el pánico en el resto del mercado. Ahora se empieza a conocer el lado oscuro de la compra a crédito. Muchos de los inversores compraron acciones aportando tan solo el 10% del capital. El resto era prestado y entre los financistas estaban los corredores de bolsa, que nunca fueron del círculo de Lamont. No estaban en la cocina que manejaba la bolsa y entraron en pánico. Por el miedo a perder el dinero prestado, empiezan desde el viernes 25 a notificar a sus clientes, pidiendo que cancelen sus deudas. De no ser así, venderían sus acciones. La gran mayoría de sus clientes no contaban con el dinero suficiente, precisaban tiempo. Pero la sociedad de corretaje, llevado por el pánico, el martes 29 empieza a vender las acciones. Esta acción contagió a todos. Las ventas adquirieron un volumen superior al del jueves 24. Ya no hubo reunión en el JP Morgan. Ya no había nada que hacer. Durante el resto de la semana continuó la caída. Hoover y Mellon sostenían que el mercado se corregiría solo. No hicieron nada, quedando como resultado final que en 36 horas, en el mejor de los casos, las principales empresas de Estados Unidos perdieron el 22% de su valor. Muchos creían que la crisis se iba a arreglar sola, pero no fue así. Es difícil entender el impacto y el efecto de este evento en el tiempo.
En lo que se creía se desplomó como un castillo de naipe. La destrucción de capital fue feroz y muchos encontraron en el suicidio la respuesta. El gran crash inauguró una serie de eventos que llevaron al quiebre de la economía. Hoover y Mellon mantuvieron al dólar en su cotización de 20,67 por onza Troy, lo que no ayudó a aminorar el impacto. Todo lo que sostuvo lo que durante la década del 20 y dio la sensación de riqueza perpetua, se vino en contra. Los bancos que habían prestado a inversionistas y a la sociedad de corretaje para la especulación perdieron el dinero de los ahorristas. En esos tiempos no existían fondos de garantía, ni encajes, ni auxilio federal. Sencillamente, si el banco invertía mal, el depositante se quedaba sin sus ahorros. Pero eso no fue todo. La pérdida de capital en la economía de Estados Unidos tras el crash de 1929 fue masiva y tuvo un impacto devastador, marcando el inicio de la Gran Depresión. Aunque es difícil dar una cifra exacta y única para la pérdida total de capital de toda la economía, que va más allá del valor de las acciones, las pérdidas en el mercado bursátil fueron inmensas. La pérdida bursátil inicial se estima que solo en el famoso Martes Negro, 29 de octubre de 1929, el mercado perdió unos 14.000 millones de dólares de valor total de las acciones. Pérdidas acumuladas en los primeros años de la década de 1930 se volatilizaron unos 20.000 millones de dólares como consecuencia directa del desplome bursátil. Para 1932, más de 3/4 partes del valor de las empresas en la bolsa se habían evaporado con respecto a los niveles máximos de 1929. El índice Dow Jones cerró en 1932 con un deterioro de cerca del 89% desde su punto más alto. Las consecuencias generales llevaron al PIB, Producto Interno Bruto de Estados Unidos, a una disminución de un 27% para 1932. La producción industrial se redujo un 50% en ese mismo periodo. Más de 4.000 bancos quebraron y más de 100.000 empresas desaparecieron hacia 1933. El crash de Wall Street de 1929 y la subsiguiente Gran Depresión no fueron solo eventos económicos, fueron una catástrofe social y humanitaria que transformó la vida de millones de personas a nivel mundial. El colapso de la bolsa de Nueva York fue el detonante de una crisis que se extendió rápidamente. El pánico inicial en Wall Street, donde se evaporaron fortunas en horas, pronto se tradujo en una parálisis económica que golpeó a la gente común. La caída de las acciones provocó la incapacidad de los bancos para recuperar los préstamos otorgados a los especuladores y a la industria. Esto resultó en la quiebra masiva de miles de bancos, arrastrando consigo a los ahorros de toda la vida de millones de ciudadanos que no estaban asegurados. La pérdida de dinero depositado significó la ruina instantánea para muchas familias de clase media. La caída generalizada de los precios, deflación, hizo que el valor real de las deudas aumentara, es decir, las hipotecas y préstamos contraídos en los años 20 se volvieron inmensamente más difíciles de pagar con los salarios y precios
de productos en caída libre. El efecto más devastador y visible en la población fue el desempleo. Con la caída del consumo y la falta de crédito, la producción industrial se redujo drásticamente, hasta un 50% para 1932, y más de 100.000 empresas cerraron sus puertas. El número de obreros sin trabajo aumentó en forma espectacular. En Estados Unidos el desempleo alcanzó un pico de aproximadamente el 25% de la población activa, alrededor de 12 millones de personas en 1932, una cifra nunca vista. La pérdida de empleo no solo significó la pérdida de ingresos, sino una profunda crisis de dignidad y masculinidad para muchos jefes de familia que se vieron incapaces de proveer. Los desempleados hacían largas colas para conseguir limosna o algo de comida. La cultura individualista de la época hacía que muchas personas culparan a sí mismas por la situación económica, sintiéndose como fracasos en lugar de víctimas de una crisis sistémica. Las parejas a menudo aplazaban o evitaban tener hijos debido a la incertidumbre y a la incapacidad económica para mantenerlos. La crisis no se limitó a las ciudades. Golpeó duramente al sector agrario, que ya sufría problemas de superproducción desde antes del crash. La abundante producción, sin suficiente demanda, hizo que los precios agrícolas se desplomaran, arruinando a granjeros y campesinos que ya estaban endeudados. A menudo, las cosechas ni siquiera se recogían o, en un acto desesperado y paradójico, se destruían grandes cantidades de trigo y leche para intentar subir los precios. La inmigración forzada en el medio oeste de Estados Unidos, los agricultores se vieron doblemente afectados por la crisis y por una terrible sequía que provocó el fenómeno de Dust Bowl, zonas polvorientas. Millones de personas perdieron sus granjas y se vieron obligadas a convertirse en emigrantes internos, a menudo llamados Okies, buscando una vida mejor en California o en otras zonas, a menudo sin éxito. La escasez definió la vida familiar y social, generando una gran polarización y empobrecimiento de las clases medias. Millones de personas se enfrentaron el hambre y la malnutrición. La gente recurría a la caza o la pesca para alimentarse. Los productos enlatados y baratos ganaron popularidad. Muchas familias perdieron sus hogares al no poder pagar las hipotecas o el alquiler, viéndose obligadas a vivir en barrios de chabolas improvisados, conocidos despectivamente como Hoovervilles, en alusión al entonces presidente Herbert Hoover. Los hijos a menudo abandonaban la casa para reducir la carga económica familiar o para unirse en la fila de los vagabundos que viajaban en trenes de carga en búsqueda de trabajo, los hobos. Las mujeres y las minorías se enfrentaron a una discriminación aún mayor en el ya escaso mercado laboral. La desesperación se apoderó de la sociedad. Había una sensación general de sonambulismo y de que el sistema capitalista y la prosperidad de los años 20 habían fallado totalmente. La ruina económica, la pérdida de estatus llevaron a un aumento de la depresión, la ansiedad y trágicamente de las tasas de suicidio. La espera en la cola del pan. La mirada de Meredith Lesser
ciudad de Minneapolis, Minnesota, 1930. El aire en el café de la esquina olía a café rancio y desesperación. Ya no me sentaba en la barra como hacía antes, cuando pagaba mis propias tazas. Ahora me acurrucaba en una mesa, con el cuaderno abierto, esperando que el calor me diera las fuerzas para seguir buscando. Yo era Meridel Leser, periodista y escritora. Al menos eso era antes de que la economía se convirtiera en un animal famélico. El año era 1932. Minneapolis estaba congelada, no solo por el clima de Minnesota, sino por el miedo. Había llegado a la ciudad con la esperanza de publicar historias de los pobres, pero pronto me convertí en una de ellos. Mi padre ya no podía enviar dinero. Mi madre, luchando con sus propios trabajos, hacía lo que podía. La cola es una larga serpiente de vergüenza y necesidad, y es más larga para las mujeres, porque nos dicen que volvamos a casa, que volvamos a la nada. Vi cómo la depresión devoraba el sustento de las mujeres. Nosotras éramos las últimas en ser contratadas y las primeras en ser despedidas. Las agencias de empleo solo querían hombres para trabajos de fuerza. Para nosotras, la oferta se reducía a servir, coser o servicios especiales que ninguna mujer decente se atrevía a nombrar en voz alta. Recuerdo a Alice. Tenía 25 años, 2 hijos y era viuda. La conocí fuera de la oficina de caridad, temblando bajo un abrigo demasiado fino. Alice había sido costurera, pero la fábrica había cerrado. Dicen que una mujer puede vivir de hacer parches, me dijo. Su voz apenas un susurro. La vi vender su anillo de bodas por unos cuantos centavos y aún así no pudo pagar el alquiler. La peor pobreza era la que te obligaba a tomar decisiones imposibles. Mi propio estómago se había acostumbrado al vacío. Pasé días alimentándome solo de la sopa de pobreza, patatas peladas y cebollas, que compartía con otros inquilinos en la casa. Me sentía débil, mis manos temblaban al sostener la pluma. Una vez un editor me rechazó un artículo. Es demasiado crudo, Leser, demasiada hambre real, me dijo. ¿Cómo iba a escribir de otra cosa? La realidad era una herida abierta. El cambio vino cuando dejé de escribir sobre la gente y comencé a escribir con y para ellos. Mis crónicas se volvieron más duras, más honestas. Escribí sobre las marchas de desempleados, sobre las mujeres que vendían su cuerpo por una comida, sobre la dignidad que se negaba a morir. Un día, en la cola de la caridad, una mujer me reconoció. Había leído mi artículo en el periódico del Partido Comunista, una de las pocas plataformas que nos daban voz. Ella no me dio comida, pero me dio algo más valioso, reconocimiento. Usted le dio palabras a lo que sentía, me dijo. Ese fue mi trabajo en la depresión. No podía darles pan, pero podía darles una voz. Podía registrar los nombres reales,
las caras reales, la desesperación que la prensa oficial elegía ignorar. Meridel de Ser sobrevivió escribiendo lo que otros no se atrevían a ver. Aprendí que la verdadera fuerza no estaba en la riqueza, sino en la solidaridad. Y mientras mi cuerpo estuviera en la cola, mi pluma estaría en la calle, gritando la verdad de los olvidados.